Y nosotros tenemos que prestar atención realmente a lo que debemos prestar atención, lo que Dios nos manda a prestar atención, y a lo que no, no hacerlo. Dicho esto, quiero que veamos la historia que está escrita en Primera de Crónicas 19, primeramente porque sabemos que lo que fue escrito en la palabra de Dios, Pablo dice que es muy claro, él mismo lo explica, que es muy claro que lo que fue escrito fue para advertencia, para que no repitamos la misma conducta. Y de paso, que es lo más importante, vamos a ver cómo Dios respondió cuando el pueblo se comportó de cierta manera. Y nos va dando a nosotros el conocimiento del carácter de Dios. Entonces aquí en esta historia, yo creo que no hay ninguno de nosotros que no podamos vernos a nosotros mismos. Esta historia es un diario vivir. Yo diría que en todas las personas que tienen relaciones interpersonales, en pequeña medida o en gran medida. Pero dejemos aquí la introducción y vamos al texto para iniciar con lo que Dios ha puesto en mi corazón y de verdad que me ha confrontado, porque la magnitud de lo que aquí vamos a leer es muy grande, pero puede ser que lo que nosotros estemos cometiendo, los errores que estemos cometiendo, los hemos pasado por alto por no ver realmente lo que Dios le desagrada en ciertas situaciones. Vamos a iniciar en el verso 1 el verso 1 del capítulo 19. Dice: después de estas cosas aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Bueno, aquí nosotros hemos aprendido que es importante conocer el contexto de lo que vamos a leer, porque si no, no vamos a entender muchas cosas. Entonces, antes de seguir con el verso 2, yo quisiera que viéramos un capítulo anterior, porque dice después de estas cosas, pero necesitamos saber cuáles son estas cosas, porque si no, no nos vamos a ubicar en la historia. En el capítulo anterior, que es el 18 de Primera de Crónicas, en el verso 18 hay algo que había sucedido anterior a esta muerte de Naas. En el capítulo 18, en el verso 1, desde el verso 1 lo vamos a leer. Dice así: después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gad y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y a los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, rey de Sobá, en Hamat, yendo a asegurar su dominio justo al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los 100 carros que dejó. En el verso 5 dice: y viendo los sirios de Damasco, viniendo los sirios de Damasco, en ayuda de Hadad-ezer, rey de Sobá, David hirió de ellos 22,000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Entonces, estas cosas estaban sucediendo antes de la historia que vamos a ver, antes de la muerte de Naas. Aquí vemos que David empieza a derrotar a un montón de pueblos y Dios le da la victoria en cada uno de ellos. Y esto es algo que tenemos que ver que estaba presente en la mente y en el corazón de las personas que estaban viviendo
en esta historia que vamos a ver en el capítulo 19. David, por supuesto que no pasaba desapercibido en la zona. Era un rey que estaba respaldado por Dios y por supuesto que las naciones vecinas lo conocían. No era alguien que pasaba desapercibido fácilmente. Entonces, sabiendo que estas cosas que acontecieron anterior a la historia que viene, entonces ahora sí vamos a iniciar en el verso 1 del capítulo 19. Vamos a repetir desde el verso 1. Dice: después de estas cosas, o sea, todo esto que sucedió con David, dice que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y aquí se va a dar una historia muy diferente a la que venía haciendo David. En el verso 2 dice: y dijo David: manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Vemos que David tiene aquí una actitud que vamos a ver cuando se desarrolle más adelante la historia. Una actitud que no esperaban los hijos de Amón, no esperaba Hanún, que realmente lo deja uno pensando. A mí me dejó pensando realmente, trayéndolo a nuestra vida, pero no quisiera adelantarme. Entonces vamos a avanzar un poquito para que entendamos de lo que se está dando, ¿verdad? No sé si, espero que la mayoría hayamos leído este texto. Es interesante esta historia porque hay una relación entre David y Naas poco conocida, y ya lo vamos a ver. O sea, dice David que va a manifestar misericordia porque con Hanún, o sea, con el hijo de Naas, porque también su padre, dice, le mostró misericordia. Entonces quiero que veamos a ver qué era la relación que había entre David y Naas para que él tomara la decisión de mostrar esa misericordia. Bueno, primeramente vemos que Naas era rey de los amonitas, contemporáneo del rey Saúl. Atacó a Jabes de Galaad, cuyos habitantes no pudieron resistirle porque era muy fuerte. Eso es como la historia de lo que hay en la escritura acerca de Naas. Dice que exigía de cada uno de ellos, de estos que conquistó, que se sacara el ojo derecho. Sabemos que Naas era un hombre bastante despiadado. O sea, no era un rey que mostrara misericordia para nada, pero había una relación con David. Es interesante. Saúl, recién nombrado rey, logró reclutar tropas con las cuales venció a Naas, y así confirmó Saúl su reinado en Israel. Por supuesto que Dios lo había escogido. Bueno, el pueblo lo había escogido, pero Dios los otorgó como rey. Pero ahí se consolidó Saúl como rey, peleando contra Naas. Pero con David fue diferente. Ya David era el segundo rey, y hubo una relación ahí que quiero que veamos porque es muy interesante. No sé si cuando lo veamos vamos a darnos cuenta de que había una relación un poco controversial entre Naas y el rey David. Primeramente vamos a ir a 2 Samuel capítulo 17, verso 25. Para que veamos algo curioso en esa relación. 2 Samuel 17, 25 dice: y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail. Quiero que le pongamos atención a este nombre: Abigail, hija de Naas. O sea,
tengamos en mente esto. Abigail era hija de Naas, hermana de Zerbia. Zerbia tenía un hijo que se llamaba Joab, dice que era madre de Joab. Ahora quiero, sin separarnos ese texto, no sé si lo podemos mantener ahí los dos presentes, irnos a Primera de Crónicas, capítulo 2, versículos del 13 al 16. Voy a leerlo, cualquier cosa lo pueden apuntar. El verso 13 dice: E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo Abinaab, Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem, el séptimo David. Esa es la genealogía de Isaí. Y ve el verso 16, de los cuales Zerbia y Abigail, que son los nombres que leímos en 2 Samuel 17:25, dice, de los cuales Zerbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Zerbia fueron 3, Abisai, Joab y Asael. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Dice que Abigail y Zerbia eran hermanas de David. ¿Cómo puede ser posible esto? Bueno, hay dos posibles respuestas y una quedaría descartada. Una, que Isaí y Naas sean una misma persona, que eso es imposible porque la palabra de Dios distingue a cada uno por partes diferentes. Y hay otra opción, que la madre de David tuviera estas dos hijas con Naas, o sea, que fuera como padrastro de el rey David, porque es muy claro que dice que Abigail, hija de Naas, hermana de Zerbia, madre de Joab, y aquí dice que Zerbia y Abigail fueron hermanas de David, en 2 de Crónicas 2, 13 al 16. Entonces hay una relación que se tuvo que haber dado, una relación muy personal entre David y Naas, que al inicio del capítulo dice que él quiso hacer misericordia con su hijo por la muerte de su padre. Entonces ellos tenían una relación cercana. No sabemos cómo sucedió eso porque la escritura no lo dice, pero lo que es cierto es que probablemente incluso sus hijos, su hijo Anún, debía conocer de esta relación. Pero quiero que veamos lo que sucede después de eso, cuando David toma la decisión de hacer misericordia con él por lo que su padre había representado, por lo que habían tenido anteriormente. En la parte B del mismo versículo 2 dice: así David envió embajadores que lo consolaran de la muerte de su padre, hablando de la muerte de Naas, o sea, mandó a consolar a Anún, es que se me enredan bastante estos nombres. Probablemente había bastante cercanía, definitivamente tenía que haber cercanía. Dice: pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, Anún, para consolarle, o sea, David mandó los siervos para consolarle. Dice: los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Nahum, o sea, se acercaron al oído de Anún para decirle algo. Vamos a ver qué es lo que le va a decir. Le dice, yo me imagino así cerca del oído del rey, y llega y le dice:
¿A tu parecer honra David a tu padre? O sea, lo que le está diciendo es, ¿tú crees que David va a tener alguna buena intención con esto que está haciendo? ¿Usted cree, por decirlo popularmente, usted se traga el cuento que él lo que quiere es hacer algo bueno para usted? ¿Que va a honrar a tu padre? Dice que le ha enviado consoladores. O sea, lo que estoy diciendo, no se crea eso. ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Yo lo que quiero, mis hermanos, que analicemos es cómo se pone una semilla. Así lo mismo como el enemigo, a cada uno de nosotros a veces nos deja semillitas y nosotros somos los que decidimos si hacemos brotar esa semilla o no. Una semilla mala, como lo dice el Señor en la palabra, la parábola del trigo y el sembrador. Siempre va a haber una mala semilla. Y estos hombres estaban acercándose al rey porque probablemente el rey ni siquiera había tomado parecer en qué era a qué venían estos hombres que David había mandado a consolar. Pero ellos vienen y le hablan al oído al rey. Por supuesto que al entrar eso en el oído del rey, sucede igual que nosotros, empiezan las dudas. Y empieza uno a hacer un juicio previo. Que de eso no nos libramos ninguno de nosotros. Somos muy ligeros nosotros para juzgar a las personas por lo que los demás nos dicen. Muy, muy ligeros. Y esto es algo que Dios aborrece. Y más adelante vamos a ver cuál es la conducta que Dios aprueba. No solamente que estas personas estaban haciendo mal, lo que estaban hablando, sino también ver la conducta del rey. Cómo el rey presta oído y toma una decisión sin siquiera comprobar, sin siquiera saber si lo que se le está diciendo es cierto o no es cierto. Por supuesto que estos príncipes de Amón ya conocían la historia de David. Ya conocían que David era una persona que había conquistado muchos pueblos. Y lo primero que se les vino a la mente, probablemente a ellos, es lo que viene es a destruirnos. Y la reacción que tiene el rey es reprobable. David entonces manda a estos hombres, pero no son bien recibidos, sino que por el contrario son avergonzados. Quiero que veamos una historia que está en Hechos capítulo 9, verso 10 y 15, porque es como una pequeña figura también de algo. Cuando nosotros hacemos un juicio previo a conociendo el pasado de una persona, porque el título que yo le puse fue "Vuelve tu espada a su lugar", como lo decía mi hermana la pastora. Tenía otro nombre que quería ponerle, pero me decidí por ese. El otro nombre que le iba a poner es "No juzguéis por el pasado". Entonces esta historia que está en Hechos 9, capítulo 9, versículos 10 al 15, nos arroja un poco de luz de cómo nosotros miramos el pasado de una persona y hacemos un juicio. Por supuesto que no significa que el pasado de esa persona no sea verdad lo que se conoce, pero somos muy ligeros en ponerlo en una posición, en decir esta persona es así, cuando Dios, como nos comentaba, como el pastor traía la meditación hoy, cuando Dios probablemente tal vez ha decidido formar a esa persona y tal vez esa persona hoy ya no sea la misma de ayer. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. En el verso 10 dice:
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso. Porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió al Señor: he oído de muchos acerca de este hombre. O sea, él ha escuchado acerca de lo que es Pablo. Y no significa que no sea cierto, pero hay que tener cuidado. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender todos los que invocaren tu nombre. O sea, lo que le está diciendo Ananías a Dios mismo es lo que, o sea, como que le está diciendo: Señor, Pablo es esto y esto y esto. ¿Cómo usted me va a pedir que yo vaya allá si todo el que invoca tu nombre, él tiene la autoridad sobre ellos para, incluso hasta para matarlo? Es curioso, pero pareciera que Ananías no ha entendido que si Dios era el que le estaba hablando, él sabe por qué le está diciendo lo que le está diciendo. No estaba confiando en que era el Dios Todopoderoso que puede cambiar los corazones, que lo estaba enviando a hacer algo, no importando quién era Pablo antes. Lo importante era quién era Pablo hoy. Y el Señor le responde: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esto es solo un pequeño ejemplo, diría yo, del cuidado que tenemos que tener nosotros de no colocar a las personas en casillas, como cuando uno le enseñaron de las unidades, decenas, centenas, unidades de millar. A veces nosotros, por el pasado de una persona, encasillamos a una persona como si eso fuera, como si le diéramos un valor y eso no pudiera cambiar. Cuando Dios es el dueño de todo, y nosotros podíamos estar a los ojos de muchas personas en una casilla de reprobados, y Dios dijo que no. Entonces no podemos pensar que nosotros tenemos ningún derecho de hacer esto con una persona la cual solo Dios sabe si le ha cambiado el corazón o no. No hacer juicios previos cuando Dios nos manda a tener misericordia. Esto se da muchas veces por puro chisme. El chisme corrompe, el chisme daña. Y el que quiera ser chismoso, que lo sea. Pero ¿a quién le prestamos oídos nosotros? Muchas veces en esta historia lo que Ananías de lo que le estaba hablando al Señor, pues era cierto, porque todo lo que él dijo era cierto. Pero muchas veces, como la historia que estamos conociendo, se hace un juicio sin siquiera saber. Y entonces vemos a las personas y no las vemos con los mismos ojos porque alguien nos habló de aquella persona, y aquello que hablaron a nuestros oídos se anidó en nuestro corazón contra aquella persona. Y ese no es el carácter de Dios.
Entonces, en el verso 4, volviendo a el capítulo 19, entonces Nahum tomó los siervos de David y los rapó. Entonces ya no solamente escuchó la voz de los hijos de Amón, sino que ya ahora tomó acción. O sea, llegó al oído y lo creyó como algo cierto, sin comprobar, sin saber lo que estaba haciendo. Los rapó y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas, dice aquí, y los despachó. O sea, los dejó listos. ¿Usted se imagina la vergüenza que pudieron haber sentido estas personas cuando ellos lo que venían era con una buena intención de consolarlo y que lo reciban de esta manera? Usted se ha puesto a pensar que nosotros pudimos haber herido a muchas personas que juzgamos sin darnos cuenta de que estamos haciendo una injusticia, porque la intención del corazón nosotros no la podemos conocer, y en apariencias alguien puede aparentar que nos viene a hacer un mal porque a nosotros nos parece o porque hemos escuchado, y podemos actuar de una manera muy, pero muy equivocada. La barba para estos hombres era un símbolo de virilidad, de bondad, así como la manifestación de la hombría, valga la redundancia, de los hombres. O sea, la barba para ellos era muy, muy, pero muy importante. Ni qué decir del vestido. Quedar semidesnudos era algo totalmente vergonzoso. Como vemos, todo inicia con una idea preconcebida de los hijos de Amón. O sea, ellos ya tenían el concepto a qué venían estos hombres que había mandado David. No razonaron, solamente dijeron: a esto viene. Una idea, porque todo empieza con nuestra mente. Como nosotros pensamos es como actuamos. Si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, por supuesto que va a cambiar nuestra forma de vivir. Por eso es que el Señor nos manda a renovar nuestra mente. Porque si nosotros pensamos de una manera equivocada, vamos a actuar de una manera equivocada. Por eso es importante, mis hermanos, estar exponiéndonos a la palabra constantemente. Porque si no, vamos a estar escuchando cosas que nos van a hacer tropezar. El oído, mis hermanos, es sumamente importante. Cuando estoy hablando del oído, no estoy hablando de esto que está aquí, sino lo que entra al corazón a través de los pensamientos. Por eso dice la Escritura que que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero también el maligno usa el oído para meter sus ideas. ¿Realmente le vamos a dar cabida a lo que el enemigo quiere? ¿O vamos a ver a Jesús como lo vamos a ver más adelante y vamos a decir: esta es la forma que yo quiero vivir? De la forma que actuó Jesús es la forma en que nosotros debemos actuar, no como este hombre, no como esos hombres. ¿Estamos actuando así? Probablemente muchos de nosotros hemos cometido estos errores muchas veces. Estamos entonces llamados a tomar una posición contra una persona solo por su pasado. Por supuesto que no. Mucho menos si nos estamos dejando influenciar por terceras personas, porque no sabemos de dónde viene y de dónde procede eso que estamos escuchando. Porque
Si para algo somos nosotros expertos, es para distorsionar la verdad. Usted se pone a ver que hay un acontecimiento de cualquier cosa y usted le pregunta a 2, 3, 4 personas y todos le van a contar una historia diferente. Y cuando llega a la tercera, cuarta o quinta persona que se traslada el mensaje, usted se va a dar cuenta que es una historia que tal vez el 10% era verdad, el resto es puro invento. Y eso lo vemos incluso en las noticias. Muchas veces nosotros escuchamos una noticia y nos tragamos todo lo que dicen, pero yo he visto noticias de las cuales yo conozco que han salido en la televisión y yo digo, ¿pero qué están diciendo? Distorsionan la verdad, distorsionamos la verdad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a quién estamos prestando oído. En el verso 5 dice, y fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. O sea, estaban llenos de vergüenza, se sentían sumamente mal por lo que había pasado. Yo no sé si ustedes en algún momento lo han hecho. Espero que no. Pero yo creo que muchas veces nosotros incluso hemos caído en eso. Estos hombres fueron enviados para consolar al nuevo rey y fueron recibidos de esta manera. Cuando estas personas traían buenas intenciones, eran inocentes de todo lo que los hijos de Amón los culpaban. Nosotros muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, como le digo, espero que no, llega a un lugar y sucede algo, qué sé yo, a un banco o a un hospital, y sucede algo que no es lo que nosotros esperamos. Y hay personas que se desquitan con el primero que sale un cajero, sale alguien que está atendiéndolo y empieza a soltarle un montón de cosas cuando esa persona ni siquiera tiene responsabilidad porque es un empleado. Y muchas veces se avergüenzan a las personas. Hay que tener mucho cuidado también, tener mucho cuidado de qué sale de nuestra boca, porque podemos estar avergonzando a las personas que no tienen nada que ver con el asunto. En la parte B del verso 5 dice, y el rey mandó que se les dijera, estaos en Jericó hasta que os crezca la barba y entonces volveréis. O sea, el rey David entendía muy claro que estas personas habían recibido algo que no era acorde a lo que él quería hacer. Habían recibido un pago contrario. En el verso 6 dice, y viendo los hijos de Amón que se les había, escuchen esto, vean la maquinación de estas personas. Escuchen lo que dice, y viendo los hijos de Amón que se habían hecho, o sea que ellos se habían hecho odiosos a David, dice, Anún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros, gente de a caballo, de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba, y tomaron a sueldo 32,000 carros y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. O sea, literalmente, o sea, de que debe cobra. David no había abierto ni siquiera palabra contra ellos, y ellos lo primero que dijeron es que ya nosotros nos hicimos odiosos a David. O sea, ya David seguro nos aborrece por esto que hicimos, cuando ni siquiera David
Por lo menos la escritura no dice que haya tomado represalias contra ellos, pero ellos ni siquiera esperaron, o sea, se alzaron en guerra contra David, cuando ellos eran los responsables de todo lo que había sucedido. Entonces a veces nosotros como personas, tras de que cometemos el error, sacamos las uñas y empezamos a tratar de defender nuestra posición cuando es imposible defenderla, porque nuestra naturaleza, nuestro orgullo a veces no permite reconocer que nos hemos equivocado y que tenemos que rectificar el camino. El verso 8: oyendo David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Entonces, ahora vienen las consecuencias, porque todo acto tiene una consecuencia. Ahora David toma cartas en el asunto. Proverbios 6, del 12 al 15 dice así: el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidad hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo, siembra discordia. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente, dice, será quebrantado y no habrá remedio. Para este hombre que había tomado una mala decisión y ahora vuelve a tomar otra mala decisión por orgullo, será quebrantado, porque este es el carácter de Dios. Dios no va a dejar al impío sin su justo castigo. Entonces, si nosotros tenemos conductas de este tipo, tengamos por seguro que Dios va a tomar cartas en el asunto y no nos va a dejar sin lo que nos corresponde a cada uno, sin su justo juicio. En el verso 9 dice: y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Vea qué curioso. Dice que los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad. Pero ¿qué sucedió con los que dieron la orden? Dice: y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Entonces, estos reyes mandan a sus inferiores: vaya, peleen, pero nosotros vamos a estar aquí, aparte, para no sufrir las consecuencias. Por lo menos eso es lo que creen ellos, o a veces es lo que creemos nosotros, que nosotros podemos salirnos con la nuestra y que vamos a salir bien librados, que vamos a estar allá en una esquinita y que no nos va a pasar nada. Cuando de Dios nadie se puede esconder, porque Él conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y si hoy nosotros nos damos cuenta que estamos cometiendo este grave pecado con un hermano o con cualquier persona, porque lo estamos juzgando o encasillando, o estamos prestando oído a personas que están hablando de otros hermanos, y nosotros no le ponemos un alto, porque somos muy dados a eso, que a veces un hermano llega y empieza a hablar y fácilmente nosotros podemos estar hablando de otra persona, y le aseguro que la mayoría de las veces ni siquiera son buenas cosas, porque si fueran buenas no hay ningún problema. Y no decimos: mi hermano, mejor hablemos esto cuando el otro hermano esté presente. Si hay algo que hay que decirle, se lo decimos a él presente. Pero hay que poner un alto, porque ese no es el carácter de Dios, como repito. Si nosotros no ponemos un alto, entonces estamos cayendo en el mismo pecado. A veces es difícil, mis hermanos. Yo sé que cada uno de ustedes lo saben, que es difícil. A veces nosotros caemos fácilmente en el error de estar hablando de otros hermanos, porque todos hemos pecado en esa medida.
Pero hay que parar y decir, esto no edifica, esto no honra al Señor. En el verso 14, brincándonos unos versículos, dice: entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. O sea, lo que el rey había buscado como ayuda para poder hacer frente a Israel no le había servido de nada, porque salieron huyendo. Todo le estaba saliendo mal. El 18 dice: mas el pueblo sirio huyó delante de Israel, y mató David a los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofá, general del ejército. Todo esto son consecuencias, mis hermanos, son consecuencias de una actitud que en un principio, si no hubiera hecho nido en el corazón del rey, nada de esto hubiese pasado. Son consecuencias por algo que entró por el oído y creció tanto que murieron miles y miles de personas por prestar oído al que no había que prestar oído. Porque esa es la especialidad de Satanás: de algo pequeño traer destrucción a las familias, destrucción en la iglesia, destrucción en la sociedad, por algo que se pudo haber frenado en el primer momento. Cuando alguien viene a hablar de un hermano: mi hermanito, si quiere hablar algo, hablemos de la palabra de Dios, porque hasta aquí. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. El verso 19 dice: y viendo los siervos de Hadad Ezer que había caído delante de Israel, consentaron paz con David, y fueron sus siervos, y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. O sea, estos que habían apoyado a los hijos de Amón dijeron: ya no más, nunca más los vuelvo a apoyar. O sea, buscaron paz con David más bien. Se dieron cuenta que con Dios no se juega, porque era una lucha perdida. Dios estaba apoyando a David en todo. Estaban luchando contra David, estaban luchando contra Dios. Si nosotros, mis hermanos, no entendemos que la iglesia es de Cristo, y el que habla de uno de sus hermanos es con Cristo mismo que se está enfrentando, y nadie puede ganar esa batalla, nadie. Y quiero que veamos, no sé cuánto tiempo me queda, pero que veamos una historia que está en Mateo 26, del 47 al 50. Una historia que, después de ver todos los errores que se cometieron en esta historia del Antiguo Testamento, después de analizar nuestra propia vida y ver cómo le fallamos a Dios tantas veces, podemos ver un ejemplo perfecto, un ejemplo el cual nosotros debiéramos anhelar todos los días desde que nos levantamos, poder copiar, porque Él sí es santo, Él sí es bueno, Él sí es perfecto, nosotros no. En el verso 47 de Mateo 26 dice así: mientras todavía hablaba, está hablando de Jesús, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos. Quiero que le pongamos atención, porque cuando yo leía esto, yo veía como la contracara de la historia que estábamos hablando. O sea, aquí
el que tiene la intención buena, la intención, diría yo, no intención, o sea, Dios no es de intenciones, Dios es su esencia, es su carácter. No hay nada que pueda cambiar eso porque es su esencia. Entonces, más bien las cosas buenas en realidad es porque son conforme al carácter de Dios. Dice que vinieron con espadas y palos de parte de los príncipes y sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Entonces, a diferencia de aquel rey, que los siervos de David venían con buenas intenciones, ahora es al revés. Más bien estos hombres venían con palos y con espadas. O sea, estos sí venían con mala intención. Pero qué diferente, mis hermanos, la forma en que nuestro Señor reaccionó. En el verso 48 dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Estos sí venían con toda la mala intención, no como aquellos hombres que venían de parte de David al rey, que venían con buena intención y fueron recibidos de mala manera. Aquí es al contrario, ellos venían con toda la mala intención, pero ¿cómo lo recibe nuestro Señor? ¿A qué vienes? Y le llama amigo. Y si le llama amigo, es porque él de verdaderamente lo consideraba amigo, porque él no miente. Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar. Y de ahí es que yo tomé el título, porque el Señor dice: porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. En este contexto, la espada es cuando nosotros tomamos nuestra propia justicia y queremos hacer lo que a nosotros nos parece. Cuando dice Dios: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Por qué dice eso? Porque Él es el único juez justo. A nosotros no nos toca tomar la espada y decir quién es quién o quién no es quién. Solo el rey tiene esa capacidad, porque Él es omnisciente, omnipresente. Él es el Todopoderoso. Y Él siempre hará un juicio justo. Nosotros no podemos hacer eso. Pero aunque nosotros sabemos eso, seguimos practicando las mismas cosas. Pero aquí vemos el carácter de nuestro Señor, y le dice, porque fue Pedro el que sacó la espada y hirió al siervo del sumo sacerdote, dice: vuelve tu espada a su lugar. O sea, no luche con su propia justicia, porque eso no me honra. ¿Cómo es que yo quiero que actúen? Así como yo actué, dice el Señor. Sean mansos y humildes de corazón. Sirvan a los demás, así como Él lo hizo en el aposento alto. Pasen por alto la ofensa. Mis hermanos, es que es ver a Jesús en todo su ser. Y vamos a empezar a ir cambiando esas actitudes. Es Jesús nuestro modelo. Es Jesús el único, perfecto y santo.
Entonces tenemos a un lado a Anún, que nos representa a nosotros, y tenemos a Jesús, el modelo a seguir. Anún representa nuestra humanidad, todo lo que nosotros somos, nuestro pecado, toda nuestra esencia como pecadores. Y tenemos al santo, al perfecto, al cual debemos seguir. Entonces tenemos que renunciar a este y ser como este. La perfección solamente está en nuestro Señor. Y cada uno de nosotros lo sabemos, pero no podemos caer en el conformismo y decir, de por sí soy un pecador, entonces así voy a seguir. Porque fuimos redimidos y ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros para que ahora vivamos como Él vivió. Para que luchemos cada día a ser como Él. Para que veamos aquel, no importando la intención con la que se nos acerque, y no veamos con juicio a las personas como colocándolas en el infierno, cuando nosotros hemos estado en una posición igual o peor. Y Dios tuvo misericordia de nosotros, y Dios nos llama a ser misericordioso con los demás, y que dejemos de prestar oídos a lo que no debemos escuchar, porque esto ofende al Señor, porque esto no agrada al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, y que de verdad cada día nosotros entendamos que es como Él que tenemos que actuar, que es como Él, porque Él es perfecto. Él es nuestra luz, Él es nuestro camino. Él es el que nos va perfeccionando. Señor, gracias te damos. Gracias por ser, Señor, nuestro modelo perfecto. Gracias por ser, Señor, tan misericordioso con nosotros, aun cuando nosotros, Señor, no lo somos con los demás. Aun cuando nosotros, Señor, a veces tomamos posiciones que no nos corresponden. Señor, pero sabemos que por medio de tu palabra, Señor, tú nos hablas, nos corriges, Señor, y por eso está escrito todo lo que tú dejaste, Señor, porque tú no quieres, Señor, que repitamos las mismas conductas. Tú nos quieres apartar para ti, Señor, que vivamos una vida, Señor, que te honre. Pero gracias, Señor, porque como el pastor nos enseñaba, tú nos ves, Señor, terminados. No importa, Señor, cuántas veces hayamos fallado, Señor, tú nos enderezas, tú nos corriges, Señor. Tú nos das las fuerzas, Señor. Tú nos das el arrepentimiento. Y hoy es un día perfecto, Señor, para arrepentirnos, Señor, y cambiar nuestro rumbo. Cada día, Señor, debemos tener un corazón arrepentido, humillado delante de ti, Señor. Porque nosotros sin ti no somos nada. Sin ti, Señor, somos como este hombre, Señor, insensato, que termina haciendo cosas, Señor, tan equivocadas que puede traer consecuencias muy grandes, Señor, en nuestra vida. Pero tú, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, nos llama y nos hablas a nuestro corazón, Señor, para enderezar el camino. Para decirnos, Señor, por aquí no camine más. Por aquí no es por allá. Y te damos gracias por eso, Señor, gracias.
por tu infinito amor y tu infinita misericordia. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, y cuando me miras nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta a mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras mi corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola